Comunicado del noticiero Política y Rock and Roll. Lo cabeceamos como lo cabeceamos cualquier nota. Despiden la Política y Rock and Roll por editorial de Carmen Aristegui y por exigir democracia en Radio Bemba FM. Consideran acto de censura por cuestionar la falta de transparencia y discrecionalidad en la toma de decisiones. En unos minutos más van ustedes a conocer el por qué realizamos esta cabeza. El pasado viernes 22 de abril, el noticiero Política y Rock and Roll tuvo que abandonar las ondas hertzianas al haber sido notificado 3 días antes que la dirección de Radio Bemba FM ocuparía el horario en que se transmitía el programa desde su inicio, en el ya remoto 14 de noviembre del 2005. El equipo que conforma Política y Rock and Roll presume que su salida del aire obedece a toda una serie de factores relacionados con la falta de democracia y contrapesos necesarios al interior de Radio Bemba FM. Estación que se plantea como comunitaria ante la audiencia, la democracia de las calles en frecuencia modulada, pero donde la toma de todas las decisiones recae en solo 2 personas, Lourdes Márquez y Carlos Aparicio, miembros de Comunicadores del Desierto AC, instancia que es la depositaria del permiso con el que opera Radio Bemba FM. Los problemas del programa, que tienen como corolario el penoso desenlace del pasado viernes, se intensifican hacia finales del año pasado, cuando se propone, en base a una reunión en la sede de la casa Bradwill, el organizar un foro que a una década de existencia de la emisora reflexionara sobre el accionar del medio, propuesta que nunca se retoma pese a ser un punto de acuerdo. En un correo electrónico a la lista interna de Radio Bemba el 2 de diciembre de 2011, por Amílcar Peñuño, mi servidor, productor y conductor de Política y Rock and Roll, rescata la propuesta vertida días atrás y plantea que sería una oportunidad para reflexionar sobre la radio, su accionar, su estructura organizativa, su función social, sus formas de financiamiento y la distribución de derechos y obligaciones entre quienes hacemos Radio Bemba. Cita textual. En respuesta, algunos compañeros se manifiestan con entusiasmo y después de un ir y venir epistolar electrónico, Carlos Aparicio, director de Radio Bemba, manifiesta: una radio no es un sindicato, no es una ONG, no es una institución educativa, pero puede serlo todo. La gestión de la radio tiene su propia metodología. La ponencia o los trabajos elaborados no son para una sesión como la que se está planeando, y plantea en su lugar otra serie de actividades a realizar, a algunas de las cuales nos sumamos y que a nuestro punto de vista no anulaban la realización de dicho foro. La discusión por correo continuó durante algún tiempo hasta que topó con la cerrazón de la dirección de Radio Bemba, al plantear una y otra vez que el foro no podría llevarse a cabo, y continuó de manera sorpresiva y ofensiva con la exclusión de varios de los dialogantes de la citada lista de correos, argumentando problemas técnicos con las cuentas de Hotmail. Creyendo en su dicho, decidimos zanjar ese punto abriendo un correo alternativo en Gmail, opción que nos sugirió la dirección, y el cual hasta este momento no ha sido dado de alta por parte de la lista de correos. Días después, 15 de diciembre, en una reunión con varios compañeros de la radio, mientras el director seleccionaba la imagen para las camisetas en solidaridad con Juliana Sánchez, Amílcar Peñuño solicita ser miembro del comité operador de la radio, y es comunicado verbal y sorpresivamente que el espacio de Política y Rock and Roll se recorrería de 8 a 10 de la mañana, acción que consideramos un acto de presión inadmisible ante la iniciativa que ganaba consenso entre los compañeros de la radio sobre la realización del foro, ya que, además de injusta, tras 5 años de servicio en la emisora, registrando año con año los mejores niveles de audiencia del 95.5 FM, la decisión era difícil de cumplir por nosotros, debido a compromisos laborales, y consideramos que obedecía a la hostilidad de la dirección de abrir causas de participación colectiva en la toma de decisiones, además de la clara intencionalidad de Carlos Aparicio, director de la radio, y de José Luis Jara, de apropiarse ellos mismos del espacio en un aparente quítate que me pongo yo. El 26 de enero, durante la reunión bilateral de nuestro programa con la autodenominada directora adjunta Lourdes Márquez y el director Carlos Aparicio, afirma que la decisión tomada
de movernos del horario o mutilarlo a una hora se debe a la insistencia del foro, sobre todo en los correos, entre otros aspectos como el leer los periódicos, audio que tenemos en nuestro poder y que les compartiremos con ustedes más tarde. Inconformes con la propuesta, la solicitamos por escrito, y aunque estos se comprometieron a ello, nunca la recibimos. Cabe señalar que las opciones que marca en el comunicado oficial de la radio de ofrecernos un horario vespertino o estar colaborando con otro noticiero de 7 a 10 de la mañana nunca fueron mencionados en la reunión. Por lo tanto, nosotros seguimos llegando todas las mañanas a la cabina Luis Cuereña a realizar nuestro espacio con toda normalidad, hasta el día en que, al terminar un taller de trabajo entre los miembros de esta estación y a punto de cerrar la sesión, se expone el audio La Coartada, editorial leído el 10 de febrero de 2011 en Política y Rock and Roll sobre el caso de censura a Carmen Aristegui. Y acto seguido se dice que este audio sirve como prueba de descargo y elemento central para terminar la relación entre la dirección de Radio Bemba FM y el espacio de Política y Rock and Roll. Ante la decisión divulgada la noche del 15 de abril, se generó un intenso debate que duró alrededor de 2 horas sobre la validez del argumento por parte de los presentes, aun cuando, como dijimos antes, el anuncio se dio al cerrar una sesión de por sí larga y cansada. La dirección de la radio afirmó, ante la protesta de varios de nuestros compañeros, que no se estaba tratando de llegar a un consenso con la medida y que era una decisión tomada, y se sugirió por parte de Lourdes Márquez que era una decisión personal, que incluso condicionaba su regreso a la radio después de meses o años de ausencia. El hecho de ser censurados y despedidos por un editorial que hablaba sobre la discrecionalidad del poder de los dueños de los medios en general, y en la cual, sin existir referencia directa alguna a Radio Bemba, los directores se identificaron con el texto, representa un hecho escandaloso en una radio comunitaria que se ostenta como respetuosa de la libertad de expresión y los derechos humanos, pero que no puede concebir la posibilidad del disenso como un derecho humano fundamental. Adicionalmente, creemos que la democracia y su ejercicio no deben ser solo un eslogan como el que profesa la radio, sino convertirse en una práctica cotidiana, al igual que la demanda de transparencia como elemento central en el empoderamiento ciudadano, aspecto a todas luces inexistente al momento de la rendición de cuentas ante nuestros radioescuchas. Tampoco creemos que el decálogo del poder asumido como forma de gestión, el verticalismo en la toma de decisiones, como el asentarnos un sabadazo, es decir, despedirnos sorpresivamente en plena Semana Santa, representa un aspecto por demás oscuro y una prueba más de mimetismo con las prácticas por demás criticables y retrógradas por parte de la dirección conjunta de la emisora. Es más, ni la Presidencia de la República en ninguna de sus redes sociales, ni en Twitter, ni en el Twitter de Felipe Calderón se han eliminado los comentarios incómodos. ¿Por qué lo hace el Facebook de Radio Bemba ahora que un número importante de nuestros radioescuchas quieren manifestar su voz por este espacio? ¿Qué no es censura cuestionar las decisiones bipersonales que toman Lourdes Márquez y Carlos Aparicio? ¿Qué hubiera pasado con el No Más Sangre de Ríos si no hubieran permitido publicar sus posts? Tal vez estos elementos sean las subjetividades a que Radio Bemba FM hace referencia de nuestra parte en su comunicado oficial. Lo cierto es que se nos ha presentado varios argumentos contradictorios. Ustedes tienen uno de ellos, en el comunicado oficial aparece otro. Ese es el único que tenemos oficialmente. Se nos han presentado varios argumentos contradictorios sobre la causa de nuestra salida del aire. Política y Rock and Roll
A diferencia de lo que argumenta la dirección conjunta de Radio Bemba, nunca se comprometió en ninguna reunión bilateral a modificar la esencia del proyecto original de sus formatos, es decir, la lectura entre las líneas gercianas de las páginas de la prensa global, nacional y local, que era su lema de apertura. Ni tampoco se comprometió a renunciar en el desenfado, la honestidad y la ironía de sus comentarios, ni eliminar la música, parte fundamental del título del espacio. Creíamos firmemente que lo anterior, sin descuidar ningún eje temático de la radio, era la fórmula esencial de su éxito. El día martes 19 pasado se nos entrega un documento escrito, el único en estos más de 5 años, en el que se nos notifica que a partir del 25 de abril ya no podemos estar al aire. El resto de esta historia, lo sucedido entre el miércoles y el viernes pasado, es de todos conocida. Fue transmitida en nuestro espacio y reproducida en videos y audios por las redes sociales. Por lo mismo, no queremos relatarla desde nuestra tal vez parcial perspectiva a ustedes. En conclusión, Brad Will, Julian Assange, Carmen Aristegui, Luis Guereña, Amarc y Radio Bemba son solo algunos de los nombres que salen a relucir en esta relatoría. Nos parece por demás lamentable que una vez el lobo de la sinrazón y los intereses personales se escondan bajo esa piel cada vez más refinada de valiente cordero. El espacio de política y rock and roll además ha sido apoyado por un grupo de radioescuchas como los que se manifestaron en la casa Brad Will el viernes de crucifixión pasado y el viernes de crucifixión de nuestro programa. Estos ciudadanos, junto con el equipo humano de este programa, demandan, puntualizamos, la restitución de nuestro espacio en las mismas condiciones de horario y formato que tenía hasta el viernes 22 de abril de 2011, con garantía de continuidad. La creación de un consejo consultivo ciudadano que evalúe periódicamente los contenidos de la radio, además de otras estructuras de diálogo horizontal al interior de la misma. Tercero, la creación de la figura del defensor de los radioescuchas o el ombudsman de los radioescuchas de Radio Bemba FM. Cuarto, importantísimo, la protección o no persecución de los compañeros solidarios de la radio por sus dichos o acciones en relación a este conflicto. Por último, hoy temprano por la mañana descubrimos que un inteligente Miguel Ángel Granado Chapa, con producción modesta y leyendo periódicos, se encontraba al aire al momento que debería estar Política y Rock and Roll. Y concluimos, en 1976, en el marco del golpe traidor a Julio Scherer y a Proceso, don Miguel Ángel Granado Chapa fue una voz valiente contra el golpe, al abandonar junto con un brillante grupo de periodistas el inmueble de Excelsior. Hoy su programa, Plaza Pública, en Radio UNAM, es utilizado impunemente para legitimar otro golpe, el asestado a Política y Rock and Roll. Don Miguel no merece esto. Los radioescuchas del programa creemos que tampoco.